línea del tiempo es un recurso que creamos desde Editorial Luna Estudios, que está inspirada en el libro de las centurias o el libro de los siglos de Charlotte Mason, que es un método que esta educadora usaba especialmente para familias homeschoolers para poder plasmar todos los contenidos de historia que iban estudiando a lo largo de toda su vida escolar, más que nada a partir de los 9-10 años en adelante y toda la secundaria. Es un libro grande, así que se puede ir completando despacio y de manera muy linda. Cada niño lo puede ir personalizando. Charlotte Mason es una educadora que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, contemporánea a María Montessori. Ella se dedicó especialmente a llevar esta pedagogía más bien basada en la educación clásica y las artes liberales, más tendiente a lo que hoy conocemos como la educación humanista. Y bueno, ella plasmaba este método educativo para que los chicos fueran volcando ahí todo el contenido que iban aprendiendo, ya sea a través de historia del arte, historia de la música, todos los acontecimientos importantes, y los iban relacionando. Este libro tenía espacios para dibujar, porque ella le daba mucha importancia al dibujo, como un método científico, en donde los chicos pueden afinar el método científico, la observación. También ayuda, así como la caligrafía, a memorizar, a recordar, a poder entrar en detalle. Es impresionante cómo ayuda al cerebro este método de copiar, de pinturas, de rostros, de elementos así como clásicos, que se han convertido en unos clásicos como obras de arte, que ellos los puedan dibujar en ese cuaderno. Y por otro lado, había un espacio en ese libro de los siglos para poner todas fechas y acontecimientos importantes por escrito. Es más bien un cuaderno cronológico que tiene muchos espacios divididos por fechas y también por periodos de tiempo, ya cuando hablamos de los orígenes, y tiene espacios para completar más que nada, y mapas para completar, para que los chicos vayan viendo cómo se fue transformando el mundo también a través del tiempo. Tiene entonces posters que ayudan muchísimo a entender más o menos, a tener referencia de cómo fue evolucionando los pueblos y demás. Y bueno, después tiene mapas, tiene para completar, para pintar, tiene espacios para escribir y dibujar. Este recurso está pensado principalmente para chicos de 9-10 años en adelante. La idea es que lo vayan utilizando desde ahí hasta el final de la época secundaria. Entonces ellos van a tener ahí todo el historial de lo que han estado aprendiendo y de manera decorada por ellos, personalizada. Y incluso después, si a ellos les gusta, lo pueden seguir usando en la facultad también. Cada uno le da su propia impronta, su propio estilo. Una vez que se acostumbran a usarlo, van a ver qué lindo que es. Charlotte Mason hacía mucho hincapié en el dibujo, en el copiado, cuando hablaba de copiado de naturaleza, pero acá refiriéndonos a historia, se puede hacer el copiado de pinturas y obras de arte, esculturas, retratos, acontecimientos importantes, símbolos o signos que iconográficamente puedan tener sentido, significado, y a la vez los chicos que van copiando van no solo trabajando la psicomotricidad, sino que también van, como decía anteriormente, van memorizando, van afinando el ojo, es decir, el método científico de la observación, y al dibujar también van reflexionando y van como aprendiendo a concentrarse, ¿no? Practicando la concentración. Esto se puede hacer mientras, por ejemplo, la mamá hace una lectura en voz alta, algún familiar, y se puede poner una música ambientada según la época que se está estudiando, y esa lectura puede estar relacionada con ese acontecimiento histórico, ya sea una poesía, una novela que tenga contenido histórico. Otras cosas que se puede leer también es una efeméride. Bueno, lo importante es que este cuaderno no se completa así como los apurones, lo importante es ir haciéndolo despacio y bien. Por eso se puede aprovechar muchísimo el tiempo haciendo una lectura en voz alta. La civilización egipcia tiene su origen en el Valle del Nilo 5000 años antes de Jesucristo aproximadamente, y su primer núcleo está constituido por varias tribus de un pueblo pastoril que decide fijar su residencia y ensayar la agricultura. Dicha civilización
fue la primera que jerarquizó la religión al establecer en este mundo unas categorías que se correspondían exactamente a otras categorías ultraterrenas. La pintura egipcia, como continuación, que al fin y al cabo es la pintura prehistórica, desarrolla los temas iniciados en aquella, los cuales siguen preocupando profundamente al hombre, pero los dota de un orden riguroso como reclama el orden social de un país del Nilo. La pintura egipcia y los bajorrelieves corresponden a la necesidad de mostrar a los creyentes la realidad de la mitología que durante milenios nadie se hubiera atrevido a poner en duda. Si en las tribus primitivas hallamos la imagen de animales totémicos, animales bajo cuya protección se ponen determinados grupos tribales, ya sea para participar de su fuerza o de su valor, aparecen todavía zoocéfalos, dioses con cabeza de chacal, como cabeza de alzocéfalos. Es impresionante cómo puede ayudar a relacionar los contenidos. Por ejemplo, si nosotros ponemos en un espacio que es el Renacimiento, podemos ver que en esa época la cosmovisión que reinaba, que abundaba, que imperaba en esa época era el centro era el hombre. Entonces eso se veía plasmado en la política, en la visión económica, en el arte, en la música, en todo, e incluso en la arquitectura. Entonces, cuando los chicos van dibujando alguna obra de arte, algún artista, algún músico de esa época, y van aprendiendo a reflexionar sobre eso, todo queda plasmado ahí y se va relacionando qué pasó, qué acontecimientos importantes pasaron. Pero lo importante es que se vaya haciendo despacio, como para que eso permita reflexionar. Bueno, sobre cómo está estructurado el cuaderno cronológico, podemos decir que no comienza con lo que se llama propiamente historia. Empieza con los orígenes del tiempo y del espacio. Podemos ahí trabajar las teorías del origen del universo que se manejan, y ahí de a poquito podemos ir plasmando cómo fue surgiendo la vida según los hallazgos científicos que han aparecido, que se han encontrado. Y bueno, después pasamos a la siguiente etapa, que es la prehistoria, que ahí se empieza un poco a aparecer el hombre de a poco, y también se puede seguir trabajando sobre esos hallazgos arqueológicos. En los mapas, por ejemplo, se puede completar, por ejemplo, dónde estaban ubicados los restos de dinosaurios que se han encontrado, o los restos humanos que se han encontrado, vasijas y demás. Se pueden ir dibujando todas esas cuestiones en esa parte del cuaderno. Después viene la etapa de la edad antigua, que se considera su comienzo desde el hallazgo más antiguo de un escrito humano, desde que el hombre empezó a escribir. Entonces ahí empieza la antigüedad, se pueden ir plasmando, por ejemplo, se pueden dividir en franjas el cuaderno y poner dónde fueron surgiendo las civilizaciones y cómo fueron evolucionando, los egipcios, los sumerios, los japoneses, etc. Después viene la etapa de la edad media, con todos sus descubrimientos, temas importantes. Ustedes también pueden ver en el póster, pueden ver cómo está dividido en Oriente y Occidente, la parte europea, y eso le puede servir también como para dividir el cuaderno en dos, ir dibujando siempre en esa misma franja. Después viene la parte de la modernidad, y ahí se pueden ir dibujando como se fueron conformando las poblaciones, los territorios, los mapas, y también cómo fueron evolucionando. El póster también nos puede ayudar a más o menos ubicar en el cuaderno en qué parte pueden ir dibujando, si es que así lo quieren, porque el cuaderno es personalizado y cada uno le puede dar su propio toque, su propia impronta. Y finalmente viene la edad postmoderna, que es la última que estaríamos transitando ahora, en donde lo mismo, podemos dividir los estados modernos y cómo está conformado el mundo ahora. Entonces en el mapa vamos plasmando todo eso, y vamos viendo la diferencia, cómo fue cambiando el mundo, y marcando los acontecimientos. Este espacio tiene como más amplitud, porque hay muchos más acontecimientos que podemos datar. Y después finalmente esto termina más o menos
en el 2050 para dar un poquito de margen a lo que pueda ir pasando para que los chicos vayan también escribiendo y dibujando. Bueno, espero que este video les haya servido. Con gusto voy a atender a las consultas que tengan al respecto. Pueden mandarnos un mensaje.